de habilitación pediátrica. La charla que se ha preparado para hoy se titula Herramientas de clasificación en parálisis cerebral. Nos acompañan tres excelentes ponentes. Ellos son Jefferson Gabriel Chávez, de Medicina de octavo semestre. Es integrante del Semillero de Neurociencias de Caldas y es nuestro coordinador de gestión de proyectos. También está Aniul Rodríguez, quien es enfermera profesional y es estudiante de primer semestre de medicina e integrante de Neuroredes, que es uno de los grupos con quien hoy estamos colaborando. Y también presentará en esta noche Juan Felipe Alvis. Él es interno de medicina de doceavo semestre de la Universidad Militar Nueva Granada y es el presidente del grupo de interés en pediatría de esta universidad. Para la charla de esta noche, los tutores son el doctor César Augusto Peña Tobar. Él es especialista en medicina física y rehabilitación, electrofisiología clínica con énfasis en intervencionismo ecográfico para manejo de la espasticidad. Él es docente universitario de OMI y tiene una gran experiencia en neurodesarrollo enfocada en procesos de habilitación y rehabilitación infantil. E igualmente, el tutor residente es el doctor Mauricio Muñoz, médico cirujano y residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia. A todos ellos, muchas gracias por preparar esta importante charla, este importante tema que hoy nos convoca. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a los expositores de esta noche. Bienvenidos y que sea un espacio de gran aprendizaje para todos. Muy buenas noches con todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Me confirman por favor si se me escucha y si se está mirando bien la imagen, por favor. Te escuchamos perfecto y la imagen también se ve. Listo. Entonces, en esta presentación que hemos preparado para ustedes sobre la parálisis cerebral, primero vamos a dar una definición. La parálisis cerebral infantil, entonces, es un grupo heterogéneo de trastornos los cuales van a afectar tanto el tono muscular como la postura. Y esto se debe a un resultado de una lesión no progresiva de ese cerebro que está en desarrollo. Entonces, ese cerebro se puede tener una lesión, ya sea en su etapa prenatal, perinatal o postnatal. Es de mucha relevancia esta patología porque es la causa más común de discapacidad motora y además representa un gran problema para la salud pública debido a que limita la actividad, impacta la participación social y afecta también la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores. Siguiente, por favor. Para hablar de la epidemiología, pues digamos que la incidencia mundial se ha mantenido estable. Hay una incidencia entre 2 a 3.5 por cada 1000 nacidos vivos y hay una mayor prevalencia en los países que tienen unas condiciones socioeconómicas desfavorables. Por ejemplo, en los países de África se suele encontrar que hay hasta 10 casos por cada 1000 nacidos vivos. En Perú se encuentra que hay 5 casos por cada 1000 nacidos vivos y en Colombia, según el Observatorio Nacional de Discapacidad, en el año 2012 se reportó que 1.24% de los niños entre 0 y 17 años tenían una discapacidad, pero pues no existen todavía cifras específicas sobre la parálisis cerebral infantil. Siguiente, por favor. Si bien pues la parálisis cerebral en muchos casos no hay una causa identificable, existen algunas causas entre las cuales van a causar lesiones cerebrales no progresivas durante el desarrollo de ese encéfalo. Y dentro de esas causas se pueden encontrar en las etapas prenatales, perinatales y postnatales. Dentro de esas causas prenatales están las malformaciones cerebrales congénitas, infecciones por el complejo TORCH, un ataque cerebrovascular intrauterino, anomalías cromosómicas, la disfunción tiroidea, y dentro de esas causas perinatales están las agresiones hipoxicoisquémicas, kernicterus, infecciones del sistema nervioso central, traumatismos de nacimiento con hemorragia intracerebral, y dentro de las causas postnatales se encuentra el traumatismo cráneoencefálico, infecciones del sistema nervioso central, como lo son meningitis o encefalitis, convulsiones neonatales, paro cardiorrespiratorio, deshidratación grave, y también existen algunos factores de riesgo, donde las principales van a ser la prematuridad y el bajo peso al nacer. También se encuentra la gestación múltiple, la restricción de crecimiento intrauterino, el consumo de sustancias psicoactivas en el embarazo, eh, una mala implementación del ácido fólico, la preeclampsia, una coriamnionitis, y estas a su vez van a llevar a algunas complicaciones como son la leucomalacia periventricular, la hemorragia intraventricular y los infartos periventriculares. Ahora vamos a hablar de los tipos de parálisis cerebral.
Estos se van a clasificar dependiendo del área cerebral afectada, el tipo de anomalía del tono y también la distribución de las anomalías motoras. Entonces, para clasificarlos en dos grandes grupos, existe o se clasifica en la parálisis cerebral espástica y la parálisis cerebral no espástica. Las características de esa parálisis cerebral espástica es que estos pacientes pues, suelen tener una paresia espástica de múltiples extremidades, suelen tener contracturas articulares, una marcha en tijera y también suelen tener una persistencia de los reflejos primitivos. Estas a su vez se suelen clasificar en diplegia espástica, en la cual suele haber una afectación de esa sustancia blanca periventricular. Entonces estos pacientes van a presentar una espasticidad y dificultades motoras que afectan especialmente a las piernas y a los brazos, pero pues más afectados van a estar esos miembros inferiores, con lo cual se va a ver afectada también su marcha y también suelen estar unos reflejos exactados. Dentro de esa también parálisis cerebral espástica suele encontrarse la hemiplegia espástica, en la cual suele haber una afectación de la corteza motora y la cápsula interna contralateral a esa hemiparesia. Entonces estos pacientes suelen presentar espasticidad, dificultades motoras que van a afectar un solo lado del cuerpo y generalmente suelen estar más afectados los brazos que las piernas y también suelen presentar un reflejo de Babinski unilateral. Dentro de esta clasificación de la parálisis espástica también se encuentra la cuadriplegia espástica, en la cual pues, se suele afectar la corteza motora bilateral y las vías corticoespinales difusas. Entonces estos pacientes van a tener espasticidad, dificultades motoras que van a afectar las 4 extremidades. Dentro de la otra clasificación o el otro grupo está la parálisis cerebral no espástica. Esta se va a caracterizar porque estos pacientes presentan disartria y movimientos involuntarios anormales, los cuales suelen empeorar con el estrés. Dentro de esta se van a encontrar la disquinesia o los pacientes hiperkinéticos o también denominadas coratetoide. Entonces, en esos pacientes se suelen hacer una afectación de los ganglios basales, suelen presentar unos movimientos involuntarios excesivos, los cuales tienen una combinación de movimientos o contracciones musculares rápidas y también movimientos de contorsión lentos. También se encuentra lo que es la atáxica, donde el paciente va a presentar una inestabilidad, una incoordinación y también suelen encontrarse hipotónicos. En esta generalmente la estructura afectada suele ser el cerebelo. Siguiente, por favor. La parálisis cerebral es de gran importancia médica y social debido a que es el trastorno motor más común y además suele tener otras alteraciones sensoriales, perceptivas y cognitivas. El 50% de estos pacientes suelen tener discapacidad intelectual, también suelen presentar trastornos en la comunicación y de la conducta. Del 25 al 50% suelen tener epilepsia, presentan problemas musculoesqueléticos, los pacientes refieren también dolor y suele haber un gran impacto social y emocional tanto para los pacientes como para sus cuidadores. Es por eso que se tiene que hacer un manejo interdisciplinario y realizar una detección temprana, identificando los diferentes signos de alerta del desarrollo motor y neurológico. Esto porque pues en los primeros meses y pues especialmente los primeros 2 años de vida hay que aprovechar ese potencial de la neuroplasticidad. Si no se usa activamente la corteza motora, las conexiones sinápticas se van a debilitar o se van a eliminar, aumentando ese riesgo de la pérdida funcional. Es por eso que se tiene que hacer una intervención temprana, con la cual pues, se van a lograr unos grandes resultados de acuerdo al estado funcional de la evaluación clínica. Siguiente. Bueno, y dentro del diagnóstico hemos traído este diagrama que es muy importante para pues, hacer el diagnóstico. Entonces hay que primero iniciar con un punto de partida y es identificar los factores de riesgo. Entonces, primero, pues tener en cuenta si el paciente, pues, o los pacientes son recién nacidos o si ya son, pues, unos pacientes, pues, como de mayor edad. Identificar si el paciente recién nacido, factores de riesgo como lo es la prematuridad, especialmente en esos pacientes menores a las 32 semanas, mirar si tienen encefalopatía o si tienen una historia o factores de riesgo neurológicos, como lo son defectos en el crecimiento o restricción del crecimiento intrauterino. Si ya son unos bebés mayores, pues hay que tener en cuenta las preocupaciones identificadas por el padre o la madre, mirar si no ha tenido una superación de esos hitos, esos ya serían pues como unos signos de alarma, como por ejemplo que ese bebé no logre sentarse sin apoyo a los 9 meses o que tenga una asimetría en el uso de la mano.
Entonces, la presencia de esos riesgos o de esas preocupaciones van a justificar una evaluación de la parálisis cerebral, es donde entonces el médico tiene que hacer una historia clínica detallada de las diferentes etapas prenatales, perinatales y postnatales, hacer un buen examen físico para mirar o explorar ese desarrollo neurológico, mirar el tono muscular, mirar esos reflejos primitivos, la presencia o la ausencia de los mismos, mirar el control postural y los movimientos espontáneos. Y también tiene que determinar si hay signos de lesión cerebral o alteraciones motoras persistentes. Es por eso, pues, que en este diagrama, dependiendo de la edad del bebé o en el momento de la evaluación, pues existen dos vías. Entonces, en los pacientes que son menores a 5 meses de edad corregida, entonces en estos pacientes se tienen que realizar una detección temprana, porque pues son las edades en las que mayor está o se debe aprovechar más ese potencial de la neuroplasticidad. En esos pacientes se va a hacer una evaluación neurológica, especialmente con esa herramienta que es la herramienta de evaluación neurología infantil de Hammersmith, la cual va a evaluar el tono, los reflejos, la postura y también los movimientos espontáneos. Posteriormente, tiene que confirmar las lesiones estructurales mediante una imagen neurológica. Lo que se realiza es una resonancia magnética cerebral y posteriormente tiene que observar los patrones de movimiento espontáneos de ese lactante, y eso lo hace a través de los movimientos generales de Prestel. En los pacientes en los cuales no se les puede realizar esa resonancia magnética, pues ya habría que hacérseles otra escala, que es la escala TIMT. Después el médico tiene que combinar los datos obtenidos en las evaluaciones, debido a que estos va a generar una mayor sensibilidad y una especificidad. Entonces, el diagnóstico de una parálisis cerebral no va a depender de una sola herramienta diagnóstica. Hay que tener en cuenta que cada prueba tiene una excelente sensibilidad y especificidad de forma aislada, pero si se las combina, tienen un mayor valor predictivo y pues se pueda poder realizar un diagnóstico temprano y más preciso de la parálisis cerebral. Siguiente, por favor. Listo, eso como les mostraba, pues va a ser la vía de los pacientes que van a ser menores a 5 meses con la edad corregida. Y esta pues ya sería como la herramienta de evaluación, que es el Examination Neurological Infant Hammersmith. Es una herramienta estandarizada para ser utilizada en los niños entre edades entre los 2 y 24 meses de edad, la cual va a evaluar ese desarrollo motor y la función neuromuscular. Va a tener 26 ítems donde van a evaluar los pares craneales, la postura, los movimientos, el tono, los reflejos y las reacciones posturales. Cada ítem se va a puntuar entre 0 a 3 con una puntuación máxima de 78 puntos, y pues tener en cuenta que si hay una puntuación menor de 56, 59, 62 y 65 puntos para los 3, 6, 9 y 12 meses de edad respectivamente, pues esos van a tener una sensibilidad y especificidad del 90% en el desarrollo de una parálisis cerebral. Si existe una puntuación debajo de 40, pues estos niños ya se los va a diagnosticar con una parálisis cerebral y alteraciones motoras significativas con una baja probabilidad de que tengan una marcha independiente. Siguiente. Bueno, estos son los dominios que les decía al principio. Entonces, los dominios van a ser evaluados, van a ser los pares craneales, donde se va a evaluar la apariencia facial, la apariencia ocular, anterior, por favor, la respuesta auditiva, la respuesta visual y también la succión y la deglución. Dentro de la postura, pues se va a evaluar la postura de lo que es la cabeza, el tronco, brazos, manos, piernas y pies. También se va a evaluar la cantidad y la calidad de los movimientos. Entonces, si los movimientos son normales, se le da una puntuación de 3 puntos. Si los movimientos son excesivos o lentos, se le va a dar una puntuación de 1 punto. Y si son escasos o ausentes, de 0 puntos. Se va a evaluar también lo que es el tono y los reflejos, donde se van a evaluar los reflejos osteotendinosos, la reacción de protección de brazo, la suspensión vertical, la inclinación lateral y también ese reflejo de paracaídas. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, en los pacientes que no se les puede realizar una resonancia magnética cerebral, se va a utilizar otra herramienta que es el Test of Infant Motor Performance, el cual va a tener o va a predecir una parálisis cerebral entre un 61 a 90% en los pacientes de 3 meses con edad corregida. En los pacientes que tienen un desarrollo motor a los 12 meses, estos tienen una sensibilidad del 92% y una especificidad del 76%, y en los pacientes preescolares tienen una sensibilidad del 72% y una especificidad del 91%.
Es útil para evaluar a los bebés entre las semanas 32 de gestación y 4 meses de edad corregida. Lo que se va a hacer es identificar problemas motores tempranos y evalúa tanto el control postural y los movimientos espontáneos. Digamos que esta va a tener dos clasificaciones de medidas o de dos ítems, los cuales van a ser unos observacionales y otros provocados. También, pues digamos que esos ítems se van a evaluar tanto cuantitativamente, donde se va a valorar la cantidad de movimiento, y cualitativamente, donde se valora la cantidad de ejecución de esos patrones motores, y muchos pues van a valorar lo que es el control cefálico. Bueno, dentro de los movimientos espontáneos que se van a evaluar, entonces se van a evaluar los movimientos de los brazos, las piernas, la rotación del cuerpo y el control cefálico. Si los cumple, bueno, uno tiene que dar si los cumple, tiene que dar sí o no si los cumple. Entonces, si los cumple, se le va a dar un punto, y si no los cumple, se le va a dar 0 puntos. Dentro de los movimientos provocados, pues van a ser la reacción a estímulos visuales, la interacción que tiene con el examinador y pues movimientos dirigidos. Estos movimientos provocados pues son 23 ítems, donde 6 de los cuales son puntuados para el lado derecho y para el lado izquierdo independientemente. Cada ítem tiene un puntaje específico. Después, digamos que se suma ese puntaje a cada ítem y da un puntaje final con un máximo de 142. Y luego, pues lo que se hace es pasar a una gráfica, ese puntaje obtenido, donde en la X pues se van a ubicar esas edades de los niños, que van a oscilar entre las 32 semanas y las 16 semanas post término, y en el eje Y van a aparecer unas puntuaciones que van desde 0 a 142, que es la valoración máxima de esos ítems. Siguiente, por favor. Después, en ese punto de intersección entre las X y las Y, pues se van a obtener unas percentiles del desarrollo, los cuales pues se van a codificar en una gráfica, y pues se va a obtener esos percentiles marcados entre 5, 16, 25, 50, 75 y 95. Entonces, importante tener en cuenta que esas personas que tienen un percentil por debajo de 5, pues tienen un riesgo elevado de desarrollar problemas motores graves, como la parálisis cerebral. También, pues, digamos que ahí se puede ver esa clasificación como riesgo alto, riesgo bajo y riesgo moderado, y también esa clasificación por los colores. Entonces, los que tienen un riesgo bajo, pues van a ser bebés que van a puntuar entre percentiles superiores a 50, y pues van a tener una probabilidad baja de desarrollar problemas motores importantes. Las personas que tienen un riesgo moderado van a ser bebés que están entre los percentiles 5 y 49, y pues estos sí van a necesitar un seguimiento adicional y realizar intervenciones preventivas para evitar retrasos en el desarrollo motor. Y los que tienen un alto riesgo van a ser aquellos que están ubicados en un percentil inferior a 5, y estos pues tienen un riesgo elevado de desarrollar un trastorno motor como una parálisis cerebral, y pues aquí ya se justifica hacer una intervención temprana e invasiva. De acuerdo, ahora vamos a pasar a las herramientas de evaluación que utilizamos en los niños pues, que tienen una edad corregida mayor a 5 meses, iniciando pues por que es lo que ya mencionó antes Gabriel, y vamos a iniciar primero pues con la herramienta DAISY, que pues DAISY es por las siglas en inglés, que pues en español nos va a traducir esta evaluación del desarrollo en niños pequeños. ¿Esto qué quiere decir? Que es una herramienta que vamos a utilizar, primero, que es una herramienta que está individualizada y estandarizada para evaluar el desarrollo infantil en general, y que lo usamos para evaluar pacientes de 0 hasta 5 años y 11 meses. Y que vamos a evaluar los siguientes dominios de su desarrollo, que va a ser la cognición, su comunicación, su desarrollo social emocional, su desarrollo motor y la conducta adaptativa. Estos 5 ítems que vamos a evaluar pues nos van a dar un índice general de desarrollo, que ese índice general de desarrollo es el que vamos a contrastar contra las gráficas de valor que tenemos aquí en la parte izquierda de la diapositiva, en las cuales vamos a tener que tenemos un índice general de desarrollo mayor a 130, pues es un resultado pues muy superior, y de esa forma vamos a ir bajando hasta resultados promedio, superior, bajos o muy bajos. Entonces, esta prueba, ¿para qué nos va a servir realmente? Nos va a servir para identificar niños que no se estén desarrollando de forma normal, y aquellos que que estén significativamente debajo de sus pares en cualquiera de estos 5 dominios. Además, pues estas son pruebas que no las vamos a aplicar a cualquier niño, no se van a aplicar a todo el mundo, sino que se van a aplicar a niños en los cuales se tenga una sospecha, ya sea por parte de los padres o porque en las consultas de control se haya evaluado
que tiene alteración en los patrones de movimiento, alteraciones en el lenguaje, en su cognición. Es decir, niños con los cuales tengamos ya una señal de alarma o una alerta que nos haga sospechar de algún tipo de déficit, puede ser motor o a nivel cognitivo. Dale, siguiente, por favor. Seguimos pues con la escala de infantil de motor de Alberta, o AIMS por sus siglas en inglés, que es una herramienta que vamos a utilizar para evaluar únicamente el componente de motor grueso entre los 0 y los 18 meses de vida. Es decir, pues en esta escala ya vamos a dejar de lado toda la parte del tema de la cognición y vamos a centrarnos únicamente en evaluar la capacidad de los niños de realizar actividades a nivel motor. Esto va a evaluar 58 ítems de diferentes habilidades motoras, que están agrupados en 4 categorías dependiendo de qué manera se va a realizar la actividad. Una va a ser el posicionamiento y el movimiento del cuerpo. Otra, las habilidades de motricidad gruesa. Tercera, las reacciones de equilibrio y control de la cabeza. Y pues es importante mencionar que esta prueba pues es una prueba válida para evaluar cómo se encuentra en este momento el desarrollo motor grueso del niño, es decir, es como tomar una fotografía del desarrollo que tiene en este momento. Sin embargo, pues los estudios no han demostrado de momento pues que tengamos una utilidad real hacia la predicción. Y pues esta escala realmente tiene una manera muy fácil de entenderse y es que va a puntuar con 1 si se realiza la actividad o con 0 si no se realiza. ¿Puedes dar el siguiente, porfis? Entonces, como les venía comentando, pues vamos a dividirlo en 4 categorías dependiendo de la posición requerida para el movimiento que tenga el niño, que van a ser entonces 21 ítems en las actividades realizadas en decúbito prono, 12 ítems en las actividades realizadas en sedente, 9 ítems para el decúbito supino y 16 ítems para la bipedestación. Entonces, lo mismo, estas van a calificarse como realiza o no realiza, o pues también podría evaluarse en la forma de observado y no observado, ya que esta va a ser realmente una escala una escala a medir tipo observacional, es decir, se puede realizar bien sea en un ámbito intrahospitalario, como es en un ámbito de terapia y rehabilitación, o inclusive en la casa de los niños, después de que los padres hayan pasado, o el padre o el cuidador haya pasado por una educación y un planteamiento de cómo se debe realizar esta escala. Igualmente esta escala, lo que uno encuentra pues en la literatura, inclusive en internet, pues tiene viene con la posibilidad de brindar imágenes a los padres para que ellos puedan como hablar de forma más objetiva la presencia o no del movimiento. Y nos va a dividir entonces, dependiendo del puntaje que obtengamos, los niños en un percentil 5, un percentil 10, un percentil 25, 50, 75 y 90, que nos va a hablar directamente de qué tantas actividades a nivel motor pueden realizar estos niños. Dale, ahora sí, siguiente, por favor. Entonces, siguiendo con la escala NCDMA, por sus siglas en inglés, Neurosensory Motor Developmental Assessment, vamos a hablar de que es una herramienta que está estandarizada y que utiliza para evaluar el desarrollo motor entre los pacientes de entre 1 mes y 6 años. De esta escala, pues es importante el hecho de que debemos tener pues como la certeza de que no se realiza en un niño que tengamos ya el conocimiento de una alteración a nivel fisiológico, porque esta puede causarnos como un falso positivo en la prueba y pues que nos lleve hacia un diagnóstico erróneo cuando ya teníamos un diagnóstico de alguna alteración fisiológica en ellos. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a evaluar las capacidades de los niños en 6 dominios. Las capacidades de motor gruesa, motor fino, el estatus neurológico, los patrones de movimiento del niño, la postura y el balance y, por último, las respuestas motoras a los estímulos que tenga el niño. Esta herramienta tiene un factor muy importante y es que es una herramienta que puede actuar a nivel diagnóstico, a nivel diagnóstico, pero que también puede utilizarse como seguimiento. Y pues esto cobra vital importancia, sobre todo en un ámbito de rehabilitación y de rehabilitación o de prehabilitación para los niños, entendiendo el hecho de que nos va a ayudar a ver en qué momento, si en este momento estamos con un resultado negativo, pues más adelante podríamos mejorar, o si empieza a perder capacidades, también podríamos tener un descenso en el puntaje de este y nos va a dividir y nos va a clasificar los niños en 4 categorías: normal, levemente atípico, moderadamente atípico o gravemente atípico. Listo.
Y por último, vamos, pues por mi parte, vamos a hablar del Movement Assessment of Infants, o MAI, que es una herramienta con la que evaluamos cuatro ítems importantes, que son los que podemos ver en la gráfica, que nos va a hablar. Primero, el tono muscular, perdón, de los reflejos primitivos, de las reacciones automáticas o como el niño, el bebé reacciona con su entorno y de los movimientos, ya, eso no, ¿cómo se dice este término? Y de los movimientos ya pensados y dirigidos directamente por intención del niño. Esta igualmente nos va a hablar, nos va a dividir en diferentes preguntas entre 10 y 25 dependiendo pues del ítem que estemos evaluando, y pues cada uno de los ítems va a darte entonces un valor aparte, es decir, no se suman todos como hacemos con las escalas anteriores, sino que en esta puedes tener un puntaje bajo en tono muscular, pero pues dominar los reflejos primitivos, por ejemplo. Listo. Teniendo en cuenta que pues, en la parálisis cerebral necesitamos y requerimos continuamente de hacer un proceso de seguimiento longitudinal, entonces tenemos la Gross Motor Function Classification System. Esta escala nos garantiza generar un progreso, o bueno, más bien visualizar un progreso a través del tiempo de la función motora gruesa, con un énfasis específico en las habilidades relacionadas con el movimiento. ¿En términos de qué? En términos de de las necesidades específicas del niño y también en relación con su edad. Entonces, esta escala la vamos a abarcar en diferentes flechas de edad, como es de 2 a 4 años, de 4 a 6 años, de 4 a 12 de 6 a 12 años y de 12 a 18 años. También tenemos en cuenta el uso de dispositivos auxiliares y esto también nos permite reflejar factores ambientales o personales. La escala como tal tiene 66 ítems para la clasificación, sin embargo, después de eso nos los va a clasificar de acuerdo a 5 categorías. En el nivel 1 hablamos de que son niños que se pueden movilizar sin ayuda, que pueden correr, saltar, realizar sus actividades de acuerdo también a su edad, sin mayor problema. En el nivel 2 vemos que poseen diferentes dificultades, también tenemos una disminución de la velocidad en las interacciones, pueden correr o saltar de manera mínima y o también de pronto pueden presentar caídas ocasionales. En el nivel 3 vamos a tener una particularidad y es que ya requieren un proceso de adaptación para su adecuada movilización en diferentes entornos. Camina con dispositivos de asistencia si es necesario. Puede que sean capaces de subir escaleras, sin embargo, pues también pueden necesitar un apoyo para el mismo. Es necesario que, si acaso, utilicen una silla de ruedas de manera ocasional, sin embargo, ellos pueden movilizarla de manera un poco más autónoma en términos de iniciativa. Cuando hablamos de nivel 4, hablamos de que su capacidad para caminar y movilizarse de manera inicial está bastante limitada, requieren tanto de un dispositivo auxiliar como de un apoyo por un cuidador y pueden participar en transferencias permanentes, es decir, van a estar allí, pero pueden participar activamente en su proceso de locomoción de manera inicial. Cuando hablamos del nivel 5, ya hablamos de que tiene una dependencia física bastante importante, no tiene un control del movimiento de manera relevante, tal que va a depender casi que completamente de la persona cuidadora. Esta escala que acá tenemos, pues, así como lo abordábamos anteriormente, nos va a servir para generar un proceso de seguimiento. En los niños que son menores de 5 años, vamos a realizar el seguimiento cada 6 meses hasta los 9 años. Posterior a ello, vamos a realizar los seguimientos cada 9 meses. Esta escala aquí se complementa con la escala a continuación que les voy a mostrar, que es la Manual Ability Classification System, o MACS, la cual nos va a clasificar todo lo que tiene que ver con el uso de las manos para la manipulación de objetos y la satisfacción de necesidades en la vida diaria. Entonces, la vamos a aplicar en los niños de 4 a 18 años. También vamos a hablar de todo lo que es de los requerimientos de ayuda y adaptación para la satisfacción de necesidades como lo son comer, vestirse, bañarse, el uso de juguetes,
Tenemos que tener en cuenta nuevamente la edad, pues no es lo mismo de pronto que un niño de 2 años, de 4 años manipule un juguete a que un chico de 10 años pues ya vaya a manipular, por ejemplo, una cuchara. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para ello? También el seguimiento y el apoyo del familiar, que es quien conoce más los procesos que se viven de manera cotidiana. Y en cambio acá también estamos incluyéndolo en todo el proceso. No incluye el manejo de objetos especiales, como por ejemplo pueden ser instrumentos musicales, de pronto puedan ser objetos a los que el niño esté acostumbrado, sino que vamos a utilizar sobre todo, por ejemplo, las herramientas para ello. Entonces, vamos a clasificarlo entonces por uno, manipula objetos fácil y exitosamente sin mayores complicaciones. Dos, manipula la mayoría de los objetos, pero con una calidad o velocidad algo reducidas, se le dificulta. 3. Manipula objetos con dificultad, necesita ayuda para preparar y o modificar actividades, por ejemplo, necesita de pronto un sostén para la cuchara, necesita de pronto un sostén para poder agarrarse a una baranda. Cuando ya lo clasificamos en la parte 4, hablamos de que manipula una limitada selección de objetos fáciles de manejar y o en situaciones bastante adaptadas. Y ya cuando lo clasificamos en 5, no manipula objetos y tiene una habilidad severamente limitada para realizar incluso acciones simples. Entonces, esto también nos va a brindar un indicador de seguimiento a ver cómo es que nosotros hemos estado tratando y qué categorías o qué alternativas, perdón, podemos utilizar para poder generar un mejor seguimiento y un mejor pronóstico. Entonces, retomando lo que nosotros ya en la presentación hemos tenido en cuenta, vamos a hablar de los signos de alarma nuevamente. Entonces, uno está la persistencia de los reflejos arcaicos superior a los 3 meses, la ausencia del enderezamiento cefálico, la hiperextensión en los miembros inferiores a la suspensión, como lo pueden ver aquí en la imagen, o más conocido como signo de piernas en tijera, las asimetrías en tono y movilización, el pulgar incluido en la palma, los movimientos involuntarios asociados también a episodios epilépticos, y pues también es necesario considerar la presencia o recidiva de disfagia o reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la idea? Es que nosotros podamos tener en cuenta estos signos de alarma en el momento en el que realizamos una valoración integral. Claro, es necesario entonces generar un abordaje muchísimo más profundo. Entonces, tenemos que también tener presente todo lo que es el manejo. En este caso va a ser un enfoque en el control de los síntomas y mejora de la calidad de vida. ¿Listo? La idea es mantener en la medida de lo posible, de acuerdo a la neuroplasticidad y también la edad en la que se pueda realizar el diagnóstico, que nosotros garanticemos o mantengamos la independencia para las actividades básicas de la vida diaria. Esto a través de fisioterapia, principalmente pues para mantener los movimientos, reducir muchas veces el dolor respecto a los espasmos y la hipotonía. En el caso de la farmacoterapia igualmente, reducir los movimientos involuntarios, reducir también los momentos de estrés, reducir los efectos secundarios asociados a la hipertonía. Cirugías ortopédicas y neurocirugías de acuerdo a las necesidades específicas, alteraciones en el movimiento, alteraciones también en el desarrollo osteomuscular. Ya cuando hablamos entonces y cuando venimos a hacer ya un consenso de lo que hemos hablado en la presentación de hoy, entonces vamos a hacer cuenta de que nosotros tenemos un paciente el cual consulta por una alteración del neurodesarrollo. Este es un pequeño diagrama de flujo en el cual pues nosotros nos podemos apoyar dado sea el caso. Vamos a hacer una valoración de los hitos motores, vamos a hacer un énfasis en el dominio de la mano, los síntomas que no sean progresivos, lo que nos diga el familiar que considera que es novedad para él también, los hallazgos relacionados con la historia clínica perinatal para identificar los factores de riesgo. En dado caso de que no haya alguna novedad específica, vamos a identificar otra causa. Sin embargo, si hay alteraciones, vamos a continuar indagando en factores de riesgo adicionales, como lo son los prenatales, perinatales y postnatales, que ya nos comentó Gabriel previamente. Y sí, continuamos a solicitar resonancia magnética, un TAC de cráneo o ecografía transfrontalera para identificar
algunos hallazgos a nivel cerebral. En dado caso de un diagnóstico confirmado, vamos a hacer un enfoque en la clasificación. Si el menor tiene menos de 2 años, pues entonces nos vamos a ir a subclasificar. Menores de 5 meses vamos a utilizar el GINE y mayor a 5 meses vamos a utilizar el AMS y mayores de 2 años podemos utilizar también el AMS y posterior a ello vamos a clasificar el funcionamiento motor por el gross motor y por el max. La idea de esto es que nosotros podamos realizar un seguimiento y una derivación adecuada a los pacientes. La idea, bueno, continuando ya y pues para darles las gracias, quería decirles que la participación continua de nosotros como futuros médicos generales es también en la identificación oportuna de las necesidades tanto de la familia como del paciente. Entonces, nada, muchísimas gracias y nos gustaría saber si tienen alguna pregunta. No sé si el doctor César nos quiera realizar alguna aclaración o agregar algo adicional. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, a los expositores, permítanme felicitarlos inmensamente. Hicieron una revisión bastante completa y realmente es un tema bastante amplio, bastante, digámoslo, engorroso cuando uno lo ve por primera vez, pero veo que lograron el cometido, que es dar a conocer, pues, digamos, las baterías o básicamente las herramientas con las cuales contamos para tener nosotros un diagnóstico, digamos, que antes no se veía, ¿no? Es decir, estábamos hablando que después de los 2 años uno podría llegar a tener un diagnóstico, las intervenciones eran tardías y realmente el efecto de estas intervenciones pues no era el adecuado. Entonces, básicamente, pues quisiera complementar algunas cosas frente a la revisión, pues porque amerita por el interés que ustedes tienen hacia la fisiatría. Y recordarles que pues la encefalopatía crónica no progresiva en el contexto de cualquiera de sus clasificaciones es algo que nos atañe a todos porque si ustedes se dan cuenta, tiene una alta incidencia frente a 1.000 recién nacidos vivos, ¿no? Y básicamente con digamos, con lo que nosotros tenemos en relación con patologías desde algún tipo infeccioso, inclusive con la prematurez, el bajo peso que tenemos al nacer, pues nos atañe a nosotros y básicamente se convierte en un grueso de pacientes. Prácticamente el 80 al 90% de las intervenciones que hacemos desde el punto de vista de habilitación y rehabilitación infantil están relacionadas con la parálisis cerebral o encefalopatía crónica no progresiva, también comúnmente conocida como IMOC, que no es más sino una insuficiencia de motora, básicamente orientada a la parte central, ¿no? Entonces, pues esto nos atañe que sea diagnosticado o por lo menos que tengamos algo presuntivo, en este caso que sea, digamos, de una intervención temprana. Entonces, la herramienta que más ha tenido una incidencia, y si ustedes lo notaron, es el GINE o el Hammersmith, que realmente es una herramienta creada básicamente para ese diagnóstico temprano, para intervenciones tempranas y para podernos dar un pronóstico cercano a que el niño pueda tener un compromiso en ese neurodesarrollo y nosotros podamos intervenir como entes rehabilitadores, ¿cierto? Entonces, para esto, pues muchas veces inclusive los padres son los primeros en generar esto y pues obviamente nosotros también tenemos que estar contribuyendo a las diferentes intervenciones para que estas herramientas sean utilizadas y estas baterías nos den un diagnóstico a pros y de esta manera pues las intervenciones sean dadas, ¿no? Recordarles pues de gran medida
que hoy con los avances médicos, que básicamente también nos traen sorpresas, es decir, hoy en día podemos hablar inclusive en clasificaciones de recién nacido que, digamos, en el contexto actual hablamos de un gran inmaduro. Imagínense partir de 23 semanas en adelante. Un niño que nace con un bajo peso, que básicamente sus pulmones no están maduros y que por consiguiente el sistema nervioso central en este contexto tampoco. Pues es un niño que tiene un altísimo riesgo y que básicamente nosotros con estas herramientas, cuando ya las podemos aplicar, pues podemos tener un diagnóstico temprano. Idealmente, pues se hace antes de los 2 meses el neonatal, que hace parte del tamizaje en el neurodesarrollo y pues eso nos lleva a un contexto de que si tenemos un resultado subóptimo, que las intervenciones sean tempranas para que el niño pues si estamos en un rango cercano a lo óptimo, pueda avanzar y en este contexto, con todas las intervenciones que hagamos, pues alcance los hitos del desarrollo, que ustedes lo nombraban muy bien, que nosotros pues tenemos que lograr que este niño en su avance y antes de todo, pues vaya corrigiendo estos hitos del desarrollo. Ahora, siempre se hacen bajo la edad corregida, ¿no? No olvidar esto y por eso antes de los 2 años siempre se corrige la edad, sobre todo el tema de la edad neurológica, que se corrige frente a la edad cronológica. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta porque las baterías se usan es con edad corregida. Eh, También quería y valga la pena mencionar que hay factores modificables que hoy en día pues aún siguen siendo presentes. El alcohol, uno de ellos, el tabaquismo, la obesidad, ¿sí? ¿Cierto? Y algunos procesos infecciosos que pueden ser también prevenibles. Y esto pues basado en el TORCH, que ahí lo nombraban, y por qué no decirlo el citomegalovirus, que tiene un asocio bastante importante, sobre todo en la migración neuronal y que nos lleva a un retraso en el neurodesarrollo, ¿cierto? Entonces pues hay que tenerlo en cuenta. No olvidar que la Alberta es otra herramienta que tenemos, que la hemos, digamos, dejado ya como una herramienta que tenemos a la mano, que en este contexto lo podemos hacer en un consultorio, inclusive ustedes, yo los invito a que ahorita que se van al rural, pues allá en todo ese trabajo, muchos de ustedes que van a hacer, de ir a algunos lugares donde el acceso a la salud no es tan como es precario o básico. Entonces ustedes puedan llegar y, digamos, hacer ese diagnóstico básicamente ahí de consultorio, en lo que ustedes están haciendo en los programas de promoción y nos remitan al área de ya fisiatría a un nivel mayor para poder hacer las baterías que ya requieren una aplicación un poco más amplia, donde se mira un poco más a detenimiento el paciente y de esta manera pues podamos llevar a eso. Eh, no olvidar que el examen físico es la clave de una buena historia clínica, ni se diga, indiscutiblemente una buena anamnesis nos puede llevar a un diagnóstico certero y por consiguiente una buena aplicabilidad de estas baterías, ¿cierto? Entonces, porque pues obviamente si tenemos un paciente con una sospecha de un AME, pues no le puedo hacer el gine común, no realmente tendría mucho más relevancia hacerle un gine que está destinado para un paciente con AME. Entonces, tenerlo en cuenta. Después de los 2 meses, antes de los 2 años, idealmente hacer el gine, pues que ya es el infant, que básicamente pues es la herramienta que tenemos, tiene muchos más ítems y nos permite una clasificación que es clave y importante. Ya si el paciente tiene un diagnóstico, como bien lo nombraban los expositores frente a lo otro y frente a las herramientas que tendríamos nosotros para más adelante, hay que ver que el paciente puede estar generando algunos signos o síntomas que nos lleven a pensar algo positivo frente a lo que son cambios propios o relacionados en este contexto de la espasticidad. Y recordemos que la espasticidad genera algunos compromisos o alteraciones a nivel del paciente para cambiarlo, para poderlo, digamos, posicionar en algún caso, inclusive para los papás empieza a ser torno difícil. Entonces, pues existe evidentemente pues herramientas que tenemos para solucionar esto,
por ponerle la más, digamos, utilizada es aplicación de sustancias medio relajantes, pero también hay manejos farmacológicos y otros manejos que pues no vamos a entrar a ahondar porque la charla corresponde a otras cosas, pero sí entender que ustedes al examen físico pueden encontrar que aparte de la encefalopatía crónica no progresiva, la parálisis cerebral que se desarrolla, van a tener algunos signos o síntomas que nos pueden llevar a pensar y que generan esa espasticidad. ¿Por qué? Porque pues, el control motor de alguna manera se está perdiendo y sobre todo el control selectivo por el daño que hubo en la parte básica. No sé si he dado mucha información, no sé si tienen alguna pregunta y no sé si quieren que les hable de alguna otra cosa, porque sí, sí me parece que era importante tocar esta herramienta, que es lo más grande que tenemos nosotros en este momento. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta así respecto a lo mencionado? Yo creería que aparentemente no. Doc, usted, mientras realizamos la revisión, nos mencionaba que acá en Colombia se estaba manejando nuevas maneras de tamizaje y en cambio también nos hablaba de la ley que los acoge. ¿Nos podría explicar un poco sobre eso? Claro que sí. Bueno, nosotros frente a lo que hacemos el tamizaje, pues ha cobrado una gran importancia, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del neurodesarrollo y las patologías que la atañen. O sea, básicamente el recién nacido tiene un tamizaje cardíaco, evidentemente un tamizaje visual, un tamizaje auditivo, que aprovecho para nombrar otra de las baterías que uno puede utilizar en el consultorio, que es el Early Language, que básicamente digamos, nos permite evaluar la parte visual y la comunicativa, tanto expresiva como de lenguaje, digamos, lo que tiene que ver con comprensivo. Entonces, esto lo que nos lleva es que con esta resolución, ese tamizaje también se hace en la parte auditiva. Entonces, yo les recomiendo y les sugiero que ustedes no olviden que la parte del neurodesarrollo también tiene que ver mucho con ese paciente que si tiene un componente auditivo, el cual esté afectado, que tenga alguna patología y no se ha diagnosticado tempranamente, también vamos a tener alteraciones a nivel del lenguaje. Y esto pues es un contexto que también nos atañe porque nos va a afectar todo el proceso en referencia al tema comunicativo y esto pues nos va a traer el tema de atraso en el neurodesarrollo. Y es muy triste que en Colombia pues tengamos todavía, digamos, compromisos de estos porque sea un descuido del profesional que no es capaz de hacer los tamizajes oportunamente o porque sencillamente el familiar o los familiares no hacen oportunamente estos tamizajes. Entonces tenemos pues en este contexto unos potenciales auditivos que son automatizados, que básicamente son muy sencillos de realizar, fáciles de pedir, tienen un costo mesurable ante el sistema de salud y que nos permiten de este modo pues digamos en la eventualidad que el paciente tenga un compromiso auditivo, pues evaluar de manera temprana y también hacer una intervención temprana. Ahora, nosotros hemos tenido también el tamizaje a nivel neuromotor, que básicamente las intervenciones están dadas con, por lo menos en nuestra experiencia, lo que nosotros manejamos en la misericordia, está en relación con lo que sería la prueba, utilizando el GINE, también tenemos ahí el TIM, que básicamente ustedes ya lo nombraban, tenemos el Bailey como otras de las herramientas que tenemos y también el Infanit. Herramientas que básicamente nos van a evaluar la parte más que todo motora, posicional y que nos pueden llevar a un diagnóstico precoz y también un seguimiento y pronóstico, que esto es bien importante a la hora de nosotros realizar cualquier intervención. Pero bueno, yo lejos de todo, digamos, de esta teoría, de todo lo que nosotros tenemos del paciente como un compromiso, digamos, relacionado con la parálisis cerebral o la encefalopatía crónica no progresiva, es que ustedes, yo los invito a que entiendan que existen estas baterías, que las baterías es prudente si ustedes por lo menos sospechan
o se atreven, digamos, a generar un diagnóstico temprano que por lo menos sea confirmatorio, por lo menos tengamos algo donde ustedes puedan objetivizar un diagnóstico, porque no es lo mismo decir yo lo veo más o menos a poder decir usted tiene un desarrollo que está subóptimo y tenemos un riesgo de compromiso en el neurodesarrollo. Creo que los dos contextos suenan bastante diferentes. Sí, no es lo mismo tener un 2,94 ahí como llegando a un 3, que creo que no se acerca nunca al 3, a decir tengo un 3 y que posiblemente sí pueda uno pasar una materia. Entonces, fíjense en ustedes que no es lo bueno que le digan a uno, usted es muy bueno, a que la calificación tenga sea cualitativa o cuantitativa, porque esto nos da una herramienta para poder llevar eso. Ahora, si uno va a hacer un seguimiento y tenemos una puntuación, y esa puntuación con el tiempo nos permite hacer unas intervenciones tempranas, y que estas intervenciones van a tener un efecto, pues fíjense en ustedes lo que ustedes ya están generando, porque están haciendo impacto. Entonces, si uno tiene algo que genera impacto, es porque estamos haciendo algo positivo. Por ejemplo, esta charla que ustedes están haciendo me pareció fantástica, porque esto ya genera impacto en ustedes, o sea, realmente. Y los expositores lo hicieron muy bien. Me encantó la parte, digamos, del cuadro, cómo desglosaron entre si eran menor de 5 años, mayor de 5, sí, menor de 5 meses, mayor de 5 meses, porque esto sí, efectivamente son herramientas que nos ayudan. Y ustedes saben que si uno tiene herramientas, pues hace mejor las cosas. Si a uno, es como yo digo, esto es tecnología. La gente dirá, no, pero es que tecnología es un computador, un celular. No, esto es tecnología. La cuchara es tecnología. Eso nos ayudó a hacer cambios. Esto nos está haciendo cambios en la humanidad. Esto es tecnología. Entonces, si yo tengo como fisiatra en este contexto, como médico de rehabilitación, estoy haciendo impacto, es porque estamos haciendo algo bien. Y si estamos haciendo algo bien, el que se beneficia es el paciente. Y si ustedes se están dando cuenta, para los padres, que obviamente hay que ser un poco prudentes, si ustedes hacen una, una sospecha diagnóstica y ustedes generan esto, pues evidentemente es porque ustedes ofrecen algo para ese paciente y no generan falsas expectativas. Y fíjense con el gross motor, que yo pedí que la colocaran porque evidentemente es una clasificación muy linda donde nos permite ver hasta qué punto el paciente las intervenciones le están generando impacto y hasta dónde ya llega a ser una meseta y que indiscutiblemente muchas veces cumplen los objetivos desde el punto de vista tanto rehabilitador como habilitador. Y si esa meseta llega, por más que intentemos, por más que hagamos miles de cosas, muchas veces las intervenciones puede que no logren lo que tal vez las expectativas que aspiran los familiares. Entonces miren lo bonito, miren lo bello de la situación y de tener estas herramientas. Además que son herramientas, si ustedes se dieron cuenta, no son tan costosas, son ampliamente reproducibles, tienen una sensibilidad, una especificidad que es buenísima a la hora de verlo, inclusive llegan hasta el 95%, 85%, es decir que si nosotros nos lleva a pensar esto es una herramienta formidable. Ahora, tener una herramienta que yo pueda tener un diagnóstico temprano, eso es todavía mucho mejor. Entonces yo los invito a que ustedes, cuando hagan cualquier cosa, vean que hay que hacer cambios. Y esos cambios influyen en el mundo. Y si influyen en un mundo, influyen en la humanidad. Entonces estamos haciendo un buen trabajo. Y las intervenciones definitivamente, no olvidar que lo que ustedes hagan nunca es pequeño, todo es grande. Y en el tema de la parálisis cerebral, ustedes se van a dar cuenta. A mí casi la palabra parálisis no me gusta porque yo veo que los niños son personas sorprendentes. Realmente por eso mi agrado y el placer de trabajar con ellos, porque todo lo que usted hace en intervenciones tiene resultados y los resultados son prontos, son determinantes, son resultados que a la hora de ustedes hacer cualquier proceso observacional, inclusive por qué no decir un trabajo, una tesis, ustedes ven resultados pronto. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que yo les dejo como información. Recordar pues que la ley colombiana nos está apoyando. Es la resolución 207 pues del 2024 que fue sancionada el 13 de febrero, lo que nos abrió las puertas a poder hacer estas intervenciones tempranas, sobre todo en estas salas, digamos en estas unidades donde están prematuros,
que es para lo que está desarrollado, pero que nosotros lo estamos haciendo en todos nuestros, digamos, como planes canguro y demás que llegan pues al hospital. Y básicamente está apoyado en la resolución 3280 de 2018, que prácticamente es del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es buenísimo porque hasta el gobierno nos apoya. No olvidar la clasificación del recién nacido, no olviden 23 semanas, viable. Y ahí para adelante, pues evidentemente tenemos prematuros, inmaduros, severos, moderados, tardíos, una gran clasificación, que si ustedes se dan cuenta, esto es importante lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente no sé si tienen alguna otra pregunta, si les genere más dudas o si los emocioné por estudiar fisiatría, porque esto es el interés por la fisiatría definitivamente. No sé si tienen alguna duda. Bueno, Bueno, pues voy a mirar el chat. Yo creería que no. Muchas gracias, doctor Peña, por la intervención y por el acompañamiento. bueno, no, y a ustedes muchas gracias de verdad por tenerme en cuenta. Me agradó mucho la presentación, me agradó mucho que ustedes tengan interés por el área de rehabilitación. Creo que es algo que ha agarrado una hoja importante y sobre todo pues en estos contextos, digamos, académicos, despiertan ese interés, sobre todo desde pregrado. Fíjense ustedes que desde el punto de vista para nosotros es importante. Sugerencia, ¿no? Se me había olvidado, porque me llegan pacientes que quieren saber si tienen daño a nivel de nervio periférico y pues quiero darles la noticia que si el paciente tiene una PCD, una parálisis cerebral, pues usted muy bien sabe que es de la motoneurona superior, por consiguiente es más central y pues ustedes se dan cuenta es un daño que evidentemente el nervio periférico pues posiblemente va a salir normal. Entonces es algo que me parece que habría que cobrar más importancia si se acompaña de epilepsia o otras asociaciones patológicas, para que ustedes piensen en más, digamos, algo, potenciales auditivos, potenciales visuales, hasta en unos somatosensoriales. De pronto pueden ser más útiles. Obviamente no descarto si es justificable pedir algo de electrofisiología por ese lado. No olviden también que la espasticidad es algo que es, digamos, tratable, mejorable. Mejora la higiene de nuestros pacientes, mejora el posicionamiento digamos, en el contexto, si es un coche neurológico, si es una silla neurológica, o por qué no decir ese paciente que logra un posicionamiento, pues evidentemente va a ser mucho más cómodo para que el familiar pueda ponerlo en una silla, poderlo trasladar a nuestras consultas, llevarlo a otros lugares, que mejore su participación, su parte social. Miren que hay Gross Motor 1, Gross Motor 2, que son básicamente temas ya de participación. Ellos tienen mucho que hacer, inclusive ya la aplicación de toxina, pues la hacemos más de un tema funcional. Ellos tienen patrones semifuncionales, no tienen tanta afectación del control motor, el control motor selectivo es muy bueno. Entonces, fíjense que tenemos mucho por dar ya frente a tratamientos que hoy en día están guiados por ecografía, que van a tener mejores beneficios para el paciente. Entonces, en este contexto, además de eso, se va a beneficiar el cuidador, se van a beneficiar los demás entes, y por qué no decir también pensar en que si el paciente tiene una amplia salivación, una cialorrea importante, también se beneficia entonces de toxina y evita estas hospitalizaciones por de pronto que tenga, digamos que pensemos en un contexto de una neumonía, múltiples hospitalizaciones. Dicen que hay mucho por hacer en ese contexto, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, hay mucho más, las pruebas nos pueden funcionar también como diagnóstico, entonces ahí les di un abrebocas y muchas gracias, de verdad, yo pienso que fue muy útil. A usted, doctor, le agradecemos mucho tanto su presencia aquí esta noche como su acompañamiento en el desarrollo y la preparación de la charla, que fue muy bien presentada por nuestros compañeros estudiantes. No sé si el otro tutor, el doctor Mauricio Muñoz, quiera comentarnos algo.
Bueno, buenas noches para todos, muchachos. Buenas noches al doctor César. Buenas noches. Un honor estar compartiendo este espacio, tanto también de la rotación como con este espacio acá.